queridos hermanos, en la mañana de hoy nosotros vamos a continuar en nuestra serie de predicación en el Evangelio de Juan y hemos estado analizando algunos puntos que son de vital importancia en este Evangelio para nosotros como iglesia, y el tema que quiero compartir con ustedes hoy es un tema que considero que es netamente práctico. Nosotros como iglesia tenemos que llevar a la vida práctica lo que la palabra del Señor nos enseña. Es eso lo que entendemos como ética cristiana. Y estoy totalmente seguro que quizás una de las manifestaciones del fruto del Espíritu que más se habla en la iglesia hoy día es la fe. Cuando decimos pidamos al Señor, decimos pidamos con fe. O cuando vamos a exhortar a alguien, algún hermano, le decimos que tenga fe, ¿verdad? Y ciertamente es la fe el único requisito que debe estar presente incluso en nuestras vidas como cristianos para ser salvos. Es la fe. La fe es un don de Dios imprescindible para recibir esa salvación que el Señor nos otorga como un regalo. Es la fe la certeza de lo que esperamos, es la convicción de lo que nunca hemos visto, decía el autor de Hebreos. Y sin fe es imposible que nosotros podamos agradar a Dios, dice el mismo autor. Y todo esto es verdad, mis queridos hermanos. Y sin restarle la importancia a estas verdades absolutas acerca de la fe, me gustaría decir que hay una manifestación del fruto del Espíritu que es aún mayor a la fe y que sin lugar a duda, y preste mucha atención, sin lugar a duda debe estar presente en nosotros si realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y estoy hablando del amor. Es en 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 13, donde el apóstol Pablo dijo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La Biblia de las Américas comenta al respecto y dice lo siguiente: el amor es superior porque refleja en nosotros el amor de Dios. Y sin ese amor ningún otro don o virtud tiene valor. En otras palabras, no importa cuán dotado puedas ser en tus dones y talentos que Dios te ha entregado, si no tienes amor, nada eres. Y eso fue lo que quiso comunicar Pablo en este mismo capítulo 13, pero en el versículo 2, cuando dijo: y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y en la sección que estudiaremos en la mañana de hoy, vamos a ver un énfasis muy marcado en las palabras de Jesús, un énfasis muy marcado en sus palabras acerca de ese fruto que debe estar presente, de esa manifestación del fruto del Espíritu que debe estar presente en nuestras vidas como cristianos, el amor, y que debe ser visible, debe ser evidente hacia aquellas personas que nos rodean. Es por eso que yo he titulado mi mensaje en esta mañana: ama en la manera en la que Cristo te amó. Ama en la manera en la que Cristo te amó. Y voy a invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y vamos a leer la sección del versículo 12 al 17. Por favor, si alguien necesita una Biblia, puede alzar su mano, algunos siervos le van a ayudar. Y cuando encuentre su cita, por favor, le voy a pedir que por última vez se ponga de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Juan 15, versículos del 12 al 17.
Y dice así la palabra del Señor: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Tome asiento. Como les había dicho, he titulado este mensaje "Ama en la manera en la que Cristo te amó". Y es mi propósito en esta mañana, mis queridos hermanos, que ustedes puedan llegar a entender, a la luz de estos pasajes, que si verdaderamente has llegado a experimentar el amor de Cristo en tu vida, por la presencia de su Espíritu en ti, pues que también puedas entender de que con ese mismo amor debes amar a tus hermanos. Ese es mi propósito en esta mañana. Pero para que eso pueda ser posible, pues usted debe tener en cuenta 3 aspectos importantes. Número 1, para que usted pueda amar como Cristo amó, usted debe en primer lugar buscar imitar a Cristo en su manera de amar. En segundo lugar, entendiendo que el amor de Cristo se proyecta hacia los demás y no tiene reservas. Y en tercer lugar, el amor de Cristo es permanente y cumple con su propósito. Y como les decía en la introducción, hay un énfasis muy marcado en las palabras de Jesús acerca del amor. Y es interesante notar que en este capítulo 15, pues aparecen 11 referencias al verbo permanecer. 8 veces se menciona la palabra fruto y aparecen 8 referencias al verbo amar. Y es el amor, ese fruto que debería verse reflejado en nuestras vidas como cristianos si nosotros permanecemos en Cristo. En otras palabras, Cristo es amor. Si nosotros permanecemos conectados a Cristo, una de las evidencias que se va a ver en nuestras vidas hacia aquellos que nos rodean va a ser precisamente nuestro amor. De hecho, es la primera manifestación del fruto del Espíritu que el apóstol Pablo menciona en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y dice allí que contra tales cosas no hay ley. Eso quiere decir, hermanos, que si su Espíritu mora en nosotros, su Espíritu nos va a llevar a imitar a Cristo en su manera de amar. Y es allí donde nosotros encontramos nuestra primera exhortación para nuestras vidas en la mañana de hoy, es: imita a Cristo en su manera de amar. Lo vamos a ver en los versículos 12 y 13, y dice el verso 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es importante entender, hermanos, que el Señor nunca nos pediría algo que primeramente Él no nos capacitaría para nosotros poder hacerlo. Y esto es algo que Él lo lleva a cabo a través de la gloriosa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El famoso teólogo del siglo IV, San Agustín de Hipona, decía: Señor, ordena lo que tú quieras, pero suple lo que ordenas. En otras palabras, San Agustín hubiese dicho: Señor, tú me ordenas en tu palabra que ame a mis hermanos. Por favor, dame de ese amor para yo poder amar a mis hermanos. En otras palabras, eso es lo que diría San Agustín. Y esa debería ser nuestra oración, mis queridos hermanos. Debemos recordar que nosotros no somos una fábrica de amor. Nosotros por nosotros mismos
No podemos generar algo que naturalmente debe venir de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, el Padre de las luces, dice la Escritura. Y en el verso 12, el Señor Jesús está dando una orden a sus discípulos y por aplicación a nosotros también, y es que nos amemos unos a otros. Y se pone a Él mismo como ejemplo. Eso quiere decir que el mejor ejemplo que nosotros vamos a encontrar de amor, el patrón, el modelo a seguir de amor perfecto que nosotros vamos a encontrar en las Escrituras, se va a encontrar en la persona de Jesús. Uno de los atributos comunicables de Dios es el amor. Y cuando decimos atributos comunicables es porque pertenecen a Dios, pero también podemos ponerlo en práctica nosotros como hijos de Él. Por ejemplo, Dios es amor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Amar. Y esa fue la exhortación de Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículos 1 y 2, cuando dijo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Puede usted ya ir teniendo una idea en su mente de cómo debe ser la manera en la que usted debería amar a su hermano? Eso quiere decir, mis amados hermanos, que en la misma medida en la que Cristo nos amó, nosotros deberíamos buscar la manera de imitar a Cristo en su manera de amar. Y eso es lo que Él pide precisamente en el verso 12. Y nos lo pide porque nos ha dotado a través de su Espíritu Santo para que podamos hacerlo. Él no nos pediría algo que nosotros primeramente no fuéramos capacitados por Él o por medio de su Espíritu en nosotros para nosotros poderlo hacer. Así es que no digas más: yo no puedo amar a mi hermano. Es mejor que digas: yo no quiero hacerlo. Es más honesto. Pero no digas más: yo no puedo amar a mi hermano, porque si su Espíritu mora en ti, Él te ha capacitado para que puedas amar a tu hermano. Hermano, es que usted no sabe lo que ese hermano me ha hecho. Mire, yo no sé lo que ese hermano le ha hecho a usted, pero yo sí sé lo que Cristo hizo por ese hermano. Y Cristo pagó en la cruz por el pecado que ese hermano cometió contra usted, en la misma medida que Cristo pagó por los pecados que tú has cometido contra otra persona. Entonces estamos en el mismo lugar, estamos en el mismo sitio. Si Cristo amó de esa manera a ese hermano, yo te hago una pregunta: ¿cómo es posible que si Cristo habita por su Espíritu en ti, cómo es posible que tú no ames a tu hermano? Si Cristo lo amó, si Cristo habita en ti, lo razonable es que tú ames también a tu hermano. Si eso no es así, y quiero que mediten, hermanos, quiero que reflexionen por favor en este tema, porque es muy importante para la iglesia y es algo que nosotros tenemos que llevar a nuestra práctica diaria como creyentes. Si esto no es así, si tú no eres capaz de amar a tu hermano, dice el Señor en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Si no amas a tu hermano, yo tengo que decirte en esta mañana que es una evidencia en tu vida de que ni siquiera eres salvo. Ni siquiera eres salvo. Mira lo que dice en Juan, primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de condenación a vida eterna. Nosotros lo sabemos en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, permanece en condenación, permanece en tinieblas. Y quizás usted me diga: pero hermano, yo amo a mis hermanos. Yo llego cada domingo aquí, yo los beso, los abrazo.
Mire, no es de eso de lo que estoy hablando. No es de eso de lo que habla la palabra de Dios. Eso lo hace cualquiera. Besar y abrazar lo hace cualquiera. Lo hizo Judas Iscariote cuando traicionó al Señor, con un beso. De lo que estoy hablando aquí y de lo que habla la Escritura es que nosotros debemos amar a nuestros hermanos de la manera en la que Cristo nos ha amado y entregó su vida por nosotros en una cruz. Que te preocupes por tu hermano, que puedas ver el problema y la aflicción de tu hermano y seas capaz de ir al lado de tu hermano y sufrir juntamente con él. Que puedas llevar la carga de tu hermano también. Que puedas sentir el dolor de tu hermano cuando tu hermano está afligido. Aún cuando tu hermano está en un proceso en el que quizás se ha ido en contra de algunos principios bíblicos y se encuentra pecando, deberías convertirte en el guarda espiritual de tu hermano. Tienes la responsabilidad de acercarte a tu hermano y con amor y mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que un día te halles en la misma condición y puedas decirle a tu hermano: mira, mi hermano, lo que estás haciendo no está bien. Es así como incluso nos volvemos hasta en guardas espirituales de nuestros hermanos. Y no digas como Caín cuando el Señor le preguntó por su hermano Abel: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, sí eres un guarda de tu hermano. Tenemos la responsabilidad de amarnos los unos a los otros y de cuidarnos los unos a los otros. Entonces, la exhortación en estos textos para nosotros es de amar de la misma manera en la que Cristo nos amó. ¿Sabes cómo es el amor de Cristo? Es un amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? El que describe Pablo en 1 Corintios versículo 13. Entonces ese amor debe ser un amor sufrido, un amor benigno, sin envidia, sin jactancia, sin buscar lo suyo propio. ¿Te hubieses imaginado si Cristo se hubiese quedado sentado en su trono? Si Él hubiese buscado su propio bienestar, Él se hubiese quedado sentado en el trono. Pero dice Pablo en Filipenses que Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de toda su gloria, de toda su grandeza, se humilló, se hizo hombre. ¿Para qué? Para terminar clavado en una cruz en tu lugar, para buscar tu beneficio, tu bienestar y el mío. Entonces el amor ágape es aquel amor que no se irrita, que no guarda rencor. Tu amor por tu hermano debe soportarlo todo, como Cristo soportó el oprobio y terminó clavado en una cruz. Así deberíamos amar a nuestros hermanos. El amor de Cristo es un amor sacrificial. Cristo ama de manera sacrificial. Hermanos, nunca piensen que han llegado a amar a su hermano lo suficiente, porque el estándar en las Escrituras es muy alto. Es muy alto. Y aún así tú y yo tenemos la responsabilidad de imitar a Cristo en su manera de amar. Yo te pregunto, ¿serías capaz en este día de poder decir: yo quiero dar la vida por mi hermano? ¿Podrías decirlo? Porque eso es lo que vemos en el verso 13. En el verso 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, al llegar a este versículo, nosotros podemos ver cuál es el estándar que las Escrituras demandan de nuestras vidas, de cómo debemos amar a nuestros hermanos. El mayor ejemplo de amor está en Cristo mismo. El mayor ejemplo que Él le pudo dar a sus discípulos estaba en Él. Él terminaría muriendo en una cruz, entregando su vida en lugar de ellos, en el lugar de ellos. Y yo te pregunto, ¿acaso no la entregó en tu lugar también? Porque si tú dices: Cristo murió por mí, entonces lo que dice el verso 12, el mandato del verso 12 es para ti también. Que os améis los unos a los otros. Te pregunto en esta mañana, ¿amas a Cristo? ¿Amas a Cristo? Sí, amén. Para los que dijeron amén, lo que dice la palabra en Juan 14:15,
es para ti también. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y quizás usted me diga, hermano, pero no es posible que podamos guardar los mandamientos de Dios. Mire lo que dice este comentario bíblico. Dios está con nosotros en Cristo. Por su palabra y espíritu, Él seguirá estando con los creyentes, llenándoles de poder para cumplir todos sus mandatos. Ahora, aquí no estamos hablando de cumplirlos perfectamente, hermanos. No hay nadie que pueda hacer tal cosa. El único que pudo cumplir perfectamente todo lo que la palabra de Dios dice fue nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vio nuestra incapacidad para poder hacerlo. Pero debe ser nuestro anhelo, debe ser nuestro deseo, nuestra pasión, querer guardar cada aspecto, cada mandamiento que encontramos en la palabra del Señor, si realmente nos consideramos amigos de Él. Como les llama a sus discípulos en el verso 13, les llama amigos. La palabra amigos viene del griego philos o phileo, que significa amigos, amados. Y es una palabra que denota una relación íntima entre Jesús y sus discípulos, una relación más cercana, más estrecha. Y esta palabra se repite 3 veces en este capítulo 15 y lo hace de manera secuencial en los versículos 13, 14 y 15. Y Jesús lo hace para enfatizar el tipo de relación que tenía con sus discípulos. Pero además de eso, en este verso 13 nosotros vamos a ver que el amor de Cristo es un amor ágape. ¿Por qué? Porque Él terminó sacrificándose por sus amigos. El amor ágape es aquel amor que no busca su propio interés, sino el de los demás. Y así es la manera en la que Dios quiere que usted y yo nos podamos amar, hermanos. Y es algo que no se debe de realizar por un corto tiempo. No es algo que solamente lo hago el día domingo, cuando me encuentro con mi hermano. No. Es algo que debe ser de manera permanente, de manera continua, de manera interminable mientras estemos sobre esta tierra. Amarnos como Cristo nos amó. El ya fallecido teólogo R.C. Sproul dijo lo siguiente, les comparto esta frase, hablando acerca del amor ágape, dice: en la medida que el amor ágape reproduce y refleja el carácter del amor de Dios por nosotros, podemos llamarlo un amor constante, un amor que perdura en lealtad, se caracteriza por la fidelidad, la lealtad que se construye con la confianza. Tal amor es incapaz de variar, es el amor del compromiso permanente. Entonces, hermanos, si Cristo nos amó así, esa es la manera en la que nosotros debemos buscar imitar a Cristo para también amar a nuestros hermanos. O sea, no es como la deuda de un banco que usted terminó de pagar la última cuota y dijo, ya me libré de eso, ya terminé. No es así. Nuestra deuda con nuestros hermanos de amarlos los unos a los otros es una deuda constante, permanente. El apóstol Pablo a los romanos les dijo, no debáis a nadie nada sino el amaros los unos a los otros. Entonces eso es algo que siempre vamos a tener, hermanos, una deuda de amar a nuestros hermanos. Y es importante entender también que no vamos a amar a nuestra manera, es a la manera de Cristo. Es tener ese amor sacrificial los unos por los otros. Entonces, es ese amor el que usted y yo estamos llamados a proyectar hacia aquellos que nos rodean, y ese es nuestro segundo punto. El amor de Cristo se proyecta hacia los demás y no tiene reservas. Versículos 14 y 15 y dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice el verso 14. Y ya vimos en el versículo 13 el significado de la palabra amigos, ¿verdad? Y Jesús utiliza esta palabra para contrastarla con la palabra siervo que encontramos en el versículo 15. Dice el verso 15, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre
os las he dado a conocer. Hermanos, la palabra siervos viene de una palabra griega que es doulos, que significa esclavo. ¿Pueden ver ya la diferencia entre amigos y esclavos? Cuando se habla de siervos, se habla de servicio en el trabajo y nada más. Cuando se habla de amigos, se habla de una relación más íntima, más cercana, se habla de una relación de confianza y sin dejar a un lado el servicio en el trabajo. Sin dejar a un lado el servicio en el trabajo. Hay ocasiones en las que los empleados llegan a su puesto de trabajo y la única relación que tienen con su jefe es una relación de servicio y de trabajo y nada más. Cada quien llega, se ocupa en su trabajo, llegó la hora de irse, cada quien se fue a su casa y se terminó. Pero hay otros que tienen una relación de intimidad, tienen una relación de amistad, en la que ya no solamente los une la responsabilidad en el trabajo, sino que cuando tienen su tiempo libre, pues se sientan, se toman un café, conversan, comparten cosas de su vida personal. Y recomiendo que esto lo hagan hombres con hombres, mujer con mujer, porque necesitamos también alejar la gasolina del fuego. Y en la medida correcta, pues debemos tener una relación muy personal con aquellas personas que están sobre nosotros o que son nuestros jefes. Pero lo cierto es que lo que Jesús está comunicándole aquí a sus discípulos es que no solamente ellos habían tenido o él no quería tener una relación de servicio o de trabajo solamente con sus discípulos, sino una relación de amistad, de intimidad. Y en ese versículo 15 vemos la razón del por qué él les dice que ya no serán sus siervos, sino que serán sus amigos. Y es porque dice que todas las cosas que él había oído del Padre, pues se las había comunicado a ellos también. Entonces, mis queridos hermanos, lo que Jesús quiere enfatizar aquí en este verso es que su amor por sus discípulos era tan especial que ya no los consideraría como siervos solamente, sino que los consideraría como sus amigos. Y en ese texto aparece un sí condicional. ¿Y qué dice el texto? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. En el verso 14, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo, si hacéis lo que yo os mando. Entonces, volviendo al ejemplo del empleado y su empleador, a veces sabe suceder el otro extremo, que cuando hay una relación íntima y estrecha entre ellos, pues el empleado dice: bueno, fulano es mi amigo, yo creo que él no se va a molestar si yo llego media hora más tarde, o si me voy media hora más temprano. Y tenía que hacer este trabajo justamente ahora y es necesario para poder, pero yo creo que no tengo problema si lo hago mañana, no pasa nada. Ese es el otro extremo, hermanos. Y eso es tener un falso concepto de amistad. Siempre he dicho que si yo soy amigo de mi jefe, quien menos dolores de cabeza debe darle a mi jefe soy yo. Quien menos preocupación debe darle a mi jefe soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy su amigo, y como soy su amigo, yo voy a tratar de poner en práctica todo lo que él demanda de mí como empleado. Yo debo tratar de hacer que se cumpla cada orden y cada principio que se ha establecido en el puesto de trabajo. ¿Para qué? Para realmente demostrar que yo soy amigo de él. Entonces, si en esta mañana tú te consideras un amigo de Jesús, eso se va a hacer evidente. ¿Cómo? Porque vas a querer hacer todo lo que Jesús te ha ordenado en su palabra para ti. Si realmente te consideras un amigo de Jesús. En una ocasión le pregunté a un joven: ¿crees que Dios es tu amigo o tu enemigo? Y la respuesta fue obvia. Él me dijo: no, Dios es mi amigo.
Digo, ¿y en qué te basas para decir tal cosa? Porque cuando vamos a las Escrituras, el hombre que vive en pecado, el hombre que vive en tinieblas, la palabra de Dios lo considera como un enemigo de Dios. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Y si vamos a Romanos capítulo 1, Pablo da una descripción enorme de cuál es la conducta del ser humano, de cómo es el ser humano por su pecado. Y allí dice que son aborrecedores de Dios. O como dice la Reina Valera del 95, son enemigos de Dios. Entonces no importa que tú te consideres un hijo de Dios. Lo que importa es que Él te considere a ti como hijo. No importa que tú digas conocer a Dios, lo que importa es que Dios te conozca a ti. Recuerda que en aquel día Él va a decirle a muchos, yo no sé quiénes son ustedes, apartados de mí, hacedores de iniquidad. No importa que tú te consideres ser un amigo de Él, lo que importa es que Él te pueda considerar como su amigo. Y dijo en Santiago 2:23, Santiago 2:23, todavía no hemos llegado a esa parte. Santiago 2:23 y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces eso es lo que importa. Lo que importa es que Dios nos pueda llamar amigo. No es que usted se pueda considerar un amigo de Dios, sino que Dios le considera a usted como amigo. ¿Y qué es lo que Jesús había mandado hacer a sus discípulos? En el verso 12, que os améis unos a los otros. Él quería que sus discípulos se proyectaran unos a los otros el mismo amor con el que Él los había amado. Es por eso que el amor de Cristo se proyecta. Y si usted y yo tenemos una correcta relación vertical con Dios, eso se va a ver claramente visible a través de una correcta relación con quienes nos rodean. Es así como funciona. Si esto no es así, usted no tiene una correcta relación de padre e hijo con Dios. Y en primera de Juan 4:8, primera de Juan 4:8 dice la palabra, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si hay algo que es lógico, es que si usted dice conocer a Dios, pues lo que usted debe proyectar hacia los demás es la vida de Dios. Eso es algo que es lógico, debe funcionar así, no va a tener otro resultado. En primera de Juan 4:19 dice al 21, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Los hermanos de CDF Las Pencas que están aquí saben que es cierto lo que les voy a contar. En varias ocasiones les he enfatizado este punto. Hermanos, cuán importante es que nos amemos los unos a los otros. Cuán importante es que nosotros podamos amarnos los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque el amor es el que cubrirá multitudes de defectos. Los problemas, los defectos de cada uno de nosotros serán cubiertos por ese amor de Cristo que ha derramado en nuestros corazones. Alguien dijo una vez sabiamente que la iglesia es como, todos los miembros de la iglesia son como departamentos en remodelación. ¿Ha vivido usted en algún edificio donde han estado remodelando el departamento de al lado? Es molesto, ¿verdad? Los martillos, los cinceles, las amoladoras, el polvo.
Y todo eso molesta. Pero ¿cuál va a ser su actitud? Usted va a ir al vecino, le va a tocar la puerta y va a decir, o sea, se va a quejar contra él. ¿O no cree que mejor debería ir y decirle, vecino, de pronto hay algo en lo que yo le pueda ayudar? O sea, ¿cuál va a ser la actitud que nosotros vamos a tener? Cada uno de nosotros es un departamento en remodelación donde van a haber cosas de nuestros hermanos que nos van a molestar, que nos van a irritar. Pero ¿cuál va a ser nuestra conducta, hermanos? Vamos a ir a donde está el hermano y le vamos a tocar la puerta para quejarnos contra él, para quejarnos contra Dios. ¿O por qué mejor no le decimos, hermano, en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo puedo hacer para orar por ti? ¿Hay algún problema en el que yo pudiera quizás aconsejarte? ¿Cómo podemos hacer para solucionar esta situación? O sea, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra conducta? Entonces, debido a que Jesús había establecido una relación de amistad y ágape con sus amigos, pues ya no les llamaría siervos, sino amigos, amados. Y en el texto, en el versículo 15, ahí está la razón del por qué les llama amigos y por qué les llama amados. Porque todo lo que el Padre, todo lo que él había oído del Padre, se los había comunicado a ellos de una manera especial que no lo había hecho con el resto. En Marcos capítulo 11 de la Nueva Traducción Viviente, dice, él contestó, ¿quién es él? Jesús. A ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los discípulos. Se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas, es decir, ilustraciones, imágenes. Utilizo parábolas para hablarles a los de afuera. Y si ustedes quieren conocer el propósito de las parábolas, en el versículo 12, ahí está descrito por qué Jesús hablaba en parábolas. Pero eso sería otro tema. Y pueden ustedes más bien en sus casas ir y leer y darse cuenta allí de cuál era el propósito de las parábolas. Pero en los versículos 33 y 34 de este mismo capítulo 4 de Marcos, dice, Jesús empleó muchas historias e ilustraciones, es decir, parábolas similares para enseñar a la gente tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba sola con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Es decir, es como un papá cuando le desmenuza el pescado a su niño para que no vaya con hueso, para que no vaya con espinas, y le da solo la masa. Así hacía Jesús. Les daba todo y les aclaraba todo a ellos. Hermanos y amigos, hay cosas que solamente los hijos de Dios, que solamente los que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador tendrán el privilegio de conocer y de entender. Los incrédulos no. Y lo dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, de la misma traducción dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales, es decir, todos los que han nacido de Dios, todos los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo, solo ellos pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, para que tú puedas llegar a conocer a Dios, si tú estás en esta mañana aquí y aún no eres un hijo de Dios, para que tú puedas llegar a conocer los misterios del reino de Dios, para que tú puedas conocer lo que la Escritura dice, para que tus ojos puedan ser abiertos y puedas ver la luz en la gloria, la luz de la gloria en la faz de Jesucristo, necesitas indispensablemente convertirte en un hijo de Dios. Te pregunto en esta mañana, ¿puedes llamarte amigo de Dios? ¿Puedes llamarte un hijo de Dios en esta mañana? Y es importante notar, hermanos, que esta relación que inició el Señor Jesús o que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos no fue una relación que se inició porque ellos quisieron. Porque lo de acuerdo a la cultura,
era que los discípulos se acercaban al maestro y le pedían que les enseñara las escrituras. Pero Jesús aquí se va en contra de la cultura. Y es Él el que se acerca a sus discípulos para llamarlos y convertirlos en sus discípulos. Como veremos en el tercer y último punto, el amor de Cristo es permanente y cumple con su propósito. Y dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Como dije, no fue una relación que se estableció entre Cristo y sus discípulos por iniciativa de ellos. No, fue por la iniciativa de Cristo. Fue Jesús quien se acercó a ellos y los llamó para convertirlos en sus discípulos. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Es Dios quien toma la iniciativa de acercarse al hombre, porque si espera por el hombre nunca se va a acercar a Dios. De hecho, desde el Edén, ¿qué sucede? Adán peca contra Dios y lejos de correr y refugiarse en el amor y en la misericordia de Dios, ¿qué hizo? Corrió en sentido contrario y se escondió del Padre. Y eso es lo que ha estado haciendo el hombre por miles de años, corriendo en sentido contrario de Dios. Es por eso que Dios tiene que tomar la iniciativa y acercarse al hombre y llamar al hombre. Créeme que si Jesús no se hubiese acercado a Pedro y no lo hubiese llamado, Pedro hubiese seguido pescando. Si Jesús no hubiese llamado a Mateo, Mateo hubiese seguido sentado en la mesa de los tributos cobrando. Y así con cada uno de los discípulos. Pero es el mismo llamado que Dios sigue haciendo por más de 2000 años. Sigue llamando al hombre, porque el hombre nunca se va a acercar a Él. ¿Qué dice la Escritura? No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que si estás aquí en esta mañana, no pienses que estás aquí porque fuiste más inteligente que los demás y dijiste, me conviene mejor estar del lado de Dios. No, estás aquí porque Él te llamó. Si Él no te hubiese llamado, hubieses seguido en el mundo del pecado. ¿Y eso es para qué? Para que al final del camino toda la gloria se la lleve Él. Toda la gloria se la lleve Él. Y hay un propósito muy claro siempre que Jesús hace un llamado. Partiendo de que el principal propósito del llamado de Dios a la vida de un hombre es la salvación, pues además de eso, Dios quiere que el hombre, una vez salvo, comience a ser transformado a la imagen de su Hijo y comience a proyectar la vida de Cristo. Y esto es algo que solo será evidente en la medida en que el fruto del Espíritu de Cristo comience a verse en nuestras vidas. Y no es un fruto que estará por poco tiempo, sino que permanecerá. El mismo texto nos dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Permanezca viene del griego meno, que significa quedar, permanecer, residir. Y es un verbo que se repite 11 veces en todo el capítulo 15. Y termina diciendo allí el verso 16, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y es ahí donde algunos creyentes pues saben venir ante Dios con una lista enorme de cosas para pedirle a Dios. Casa, carro, beca, Hermanos, tenemos que entender este texto a la luz de su contexto bíblico. ¿Cuál es el contexto bíblico que nos da luz a este texto? En el mismo capítulo 15, el versículo 7 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ahí está el detalle. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Es decir, la palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nosotros para que nosotros podamos pedir conforme a la voluntad de Dios. Y yo no estoy diciendo que está mal que usted cuando tenga una necesidad la ponga delante del Señor. No está mal, pero nunca debe ser la prioridad, hermanos.
La prioridad en nuestras vidas es decir, Señor, yo quiero que tú me conformes a la imagen de Cristo. Señor, yo quiero ser manso y humilde como Cristo. Señor, yo quiero amar en la misma medida en la que Cristo me amó. Eso es pedir conforme a la voluntad de Dios y téngalo por seguro que lo va a recibir. Porque el Señor lo dice. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo dará. Y todas las demás cosas, esas cosas materiales, todas esas cosas vendrán por añadidura. Porque el Señor sabe de lo que tenemos necesidad. Entonces, no nos olvidemos que en este capítulo 15, el Señor Jesús es representado como una vid, como un árbol de uvas. Nosotros somos los pámpanos o los retoños. Siendo así, significa que nosotros, si estamos conectados a Él, pues eso significa que nosotros debemos dar el fruto de Él. No podemos dar otra cosa. Ninguna rama por sí misma puede pensar que puede sobrevivir. Solamente permítanme la personificación. Pero si una rama dijera dentro de sí, yo quiero separarme de este árbol, porque yo quiero ser un árbol aparte, ¿qué pasaría? Los primeros minutos, las primeras horas, vería que sus hojas todavía están verdes, pero con el paso del tiempo vería cómo se comenzaría a marchitar y cómo comenzaría a morir. ¿Por qué? Porque esa rama sin ese árbol no es nadie. No es nadie. Entonces terminaría muriendo. Ninguna rama por sí misma puede dar fruto. El Señor dice en Juan 15, en el versículo 4, Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En cambio, si esa rama permanece pegada al tronco, se mantendría verde, podría dar fruto, y no fruto solamente, sino mucho fruto. Como dice en el verso, en el 15. ¿Qué pasó? Algo pasó. Ahí está. Dice el 5, el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y es evidente en estos versos que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu que Cristo quiere que sea evidente en cada uno de nosotros es el amor. Porque en esta sección Jesús termina diciendo en el mismo versículo 17, usando la misma frase que usa en el versículo 12, dice el verso 17, estos mando que os améis unos a otros. Y de la manera que está el verbo allí, el verbo amar, no es algo que solamente va a quedar como una opción para nosotros. No, porque el verbo se encuentra en modo imperativo, es una orden. Que os améis unos a otros. Améis viene de la palabra griega agapao, de donde viene nuestra palabra agape, que significa, pues, amar en la misma manera en la que Cristo nos amó. Mostró su amor para con nosotros al punto de que terminó clavado en una cruz en nuestro lugar. Entonces, a manera de conclusión, mis queridos hermanos y amigos, en este capítulo 15, Cristo se representa como una vid, como un árbol de uvas. Nosotros somos los retoños o los pámpanos, y el Padre es el labrador de esa viña. Yo te pregunto en esta mañana, si el Padre como labrador se acercara a ti hoy para encontrar fruto, ¿lo hallaría? ¿Lo hallaría? Créeme que si estás conectado a Cristo, Él lo va a encontrar. Y como dice el texto, va a ser abundante, va a ser mucho fruto. Pero si hoy estás aquí sin Cristo,
Cuando Él se acerque a ti para encontrar fruto y no lo haya, vas a terminar maldecido como Cristo maldijo a la higuera cuando se acercó para encontrar fruto en ella y no lo encontró. Si realmente, hermanos, nosotros decimos que amamos a nuestros hermanos, eso tiene que ser evidente en nuestras vidas. Eso tiene que verse en nuestras vidas. O de lo contrario, no podemos decir que amamos a Dios. No podemos decir que conocemos a Dios. Porque la evidencia principal de que hemos conocido a Dios es que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano aún permanece en muerte. No ha pasado de muerte a vida, sigue muerto espiritualmente. Y esto es un buen medidor para nosotros como creyentes. Y si aún estás aquí todavía en ese estado de muerte, el Señor Jesús dijo, pero la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y el que la oyere saldrá de muerte a vida. Así que yo te digo en esta mañana, como dijo el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. O de lo contrario, tu postrer estado o tu futuro estado será peor que el primero. Y quiero terminar con una ilustración para la iglesia cristiana El Camino. Todos nosotros sabemos lo que es una banda de música, ¿verdad? Y este ejemplo que voy a poner, sé que los músicos me van a entender, pero también todos me van a entender porque es un ejemplo muy sencillo. En la música hay 3 aspectos importantes para poder hacer música. Uno es el ritmo, la armonía y la melodía. Ahora, en esa banda de música hay instrumentos de diferentes tipos. Hay instrumentos de cuerda, de viento, de percusión. Algunos tienen un sonido suave, otros moderado, otros más fuerte. Pero todos ellos, cuando son dirigidos por el director de la orquesta y de acuerdo a las notas del pentagrama bíblico, del pentagrama musical, pues todos ellos pueden llegar a tener armonía y de ellos saldrá la melodía que todos desean escuchar. De esa misma manera, hermanos, la iglesia, todos nosotros somos como instrumentos de una gran banda de música. Algunos tenemos un carácter más suave, otros un carácter más moderado, otros un carácter más fuerte. Pero todos nosotros, siendo guiados por el gran director de música, quien es Cristo Jesús, y de acuerdo a las gloriosas notas del pentagrama bíblico, entre todos nosotros podemos tener armonía. Y de nosotros podrá salir esa melodía que todos desean escuchar, tanto aquí adentro como los de allá afuera. Y entonces se cumplirá lo que dice el Señor. En esto conocerán todos, los de aquí adentro como los de afuera, que sois mis discípulos. ¿En qué? En que nos amemos los unos a los otros. Entonces mi exhortación para ti en esta mañana: ama en la manera en la que Cristo te amó.